Esta enseñanza que está todo el capítulo 10 es larga, pero voy a tratar de resumirla para que podamos entender la enseñanza grande que hay aquí de cómo debemos predicar. Cuando una persona nos pide, se nos presenta para que hablemos de Dios, ¿cómo tenemos que abordar a esa persona? Pues siempre tenemos que abordarla conforme a la palabra de Dios. A veces hacemos las cosas como a otros nos parecen y llevamos y la cogemos como por los pelos y la traemos directamente a Cristo. Todo es como nos enseña la palabra de Dios, cómo debemos abordar a una persona y predicarle la palabra de Dios. Todo conforme a la palabra de Dios, no como nos ha enseñado tradicionalmente. ¿Amén? Amén. Gloria a Dios. Bueno, Hechos capítulo 10. Se titula Pedro y Cornelio. El verso 1 dice: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana. Cuando nos está hablando la palabra de Dios, Cornelio fue el primer converso incircunciso, o sea, gentil, era romano, no creyente, no era judío, nada por el estilo. Sabemos que las primeras conversiones que se dieron al cristianismo se daban a través del judaísmo. Las personas se convertían al judaísmo y podían pasar al cristianismo, obviamente todos siguiendo los postulados de los apóstoles, porque ellos eran judíos y nuestro primer judío también era judío. Entonces estaba la creencia que para poder llegar a ser cristiano primero había que ser judío. Entonces se judaizaba a la gente para convertirlos a cristianos. Pero aquí vamos a ver el caso de una persona que no era judía, ni siquiera se convirtió al judaísmo, sino que terminó siendo cristiano enseguida. Entonces, ¿cómo se hacía procedimientos anteriormente? Porque la persona tenía que judaizarse para volverse cristiano. Ahora nos dice que era un centurión. ¿Qué es un centurión? Un comandante de una centuria. Centuria no significa 100, centuria significa que era comandante de una tropa de hombres. Normalmente en ese entonces, en los tiempos de los primeros civiles, era de los apóstoles, perdón, era un grupo de hombres de más de 30 hombres. Y este señor Cornelio lo comandaba. Cuando nos dice de una compañía llamada la Italiana, ¿qué significa la compañía? Era un cohorte, compañía o centuria, o sea, una unidad táctica de infantería del antiguo ejército romano. Entonces estamos hablando de un romano que tenía autoridad sobre más de 30 personas. Sigamos con el verso 2. El verso 2 del capítulo 10 nos dice que era piadoso y temeroso de Dios con toda su casa y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Piadoso, o sea, que era compasivo, o sea, se compadecía de cualquier mal que tenían las personas. Además era temeroso de Dios. ¿Qué significa ser temeroso de Dios? Respetuoso, respetaba las normas de Dios a pesar que no era judío. Hacía muchas limonas del pueblo, o sea, gastaba su propio dinero, no administraba dinero de otros para ayudar, porque vemos que hay muchas fundaciones y cosas que se hacen obras de caridad, pero con dinero de otros. Este no, este ayudaba con dinero suyo. Y cuando Dios le ponga algo en su corazón de ayudar a alguien, hágalo con dinero suyo, no con dinero de otro. Esa es la verdadera obra de caridad. Porque no seríamos unos simples administradores de los bienes de otra persona. Pero vemos que estas personas hacían obras de caridad, obviamente con su propio dinero, no con el de otros, como se denominan ahora obras sociales. Muchas iglesias hacen obras sociales, pero lo que hacen es administrar el dinero de otros. Así es. Pero nunca el dinero de Dios mismo. Hagan obras sociales, hagamos obras sociales por cada uno. La iglesia no está llamada a hacer obras sociales. Cada uno de nosotros debe hacer sus propias obras sociales. ¿Amén? La iglesia es para predicar la palabra de Dios. De hecho, cuando trató de venir una fundación aquí a hacer obras sociales, esto fue un desbarajuste aquí completo. No nos queremos ni acordar de eso. Tenemos que hacer, la iglesia es para predicar la palabra de Dios nada más. Las obras sociales cada uno de nosotros debemos hacer. No la iglesia a hacer obras sociales. La iglesia no está llamada a hacer obras sociales. La iglesia está llamada a predicar la palabra de Dios, a prepararnos para predicar la palabra de Dios, nada más. No mezclar una cosa con la otra. Sí debemos hacer obras sociales, pero cada uno de nosotros, no como iglesia, cada uno de nosotros. ¿Amén? Amén. Pero eso es lo más importante. Sigamos al verso 3. Este vio claramente en una visión cómo a la hora novena del día que un ángel de Dios entraba donde él estaba y decía: Cornelio. Él mirándole fijamente y atemorizado dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tu limosna han subido para memoria delante de Dios. Entonces dice que él oraba a la hora novena. Imagínense, usted estaba orando a la hora novena y un ángel de Dios se le apareció. Miren que aquí es claro que un ángel de Dios, porque hay muchos ángeles que no son de Dios.
Hay muchas personas que se le aparece un ángel, pero aquí no nos dice que el ángel era alado, ni mucho menos, que tenía alas. Simplemente un ángel de Dios. ¿Cómo identificó él que era un ángel de Dios? Ahora lo vamos a ver. Pero lo importante es que sepamos que cuando la Biblia habla de ángeles, lo relaciona con Dios. ¿Por qué? Porque hay los ángeles, una tercera parte de los ángeles no son de Dios. Los ángeles que no son de Dios hacen nuestra voluntad. Lo que nosotros deseamos, ellos lo hacen. Porque ellos están para eso, para engañar a las personas. Los ángeles de Dios no, los ángeles de Dios hacen la voluntad del Padre. Traen eso un mensaje, más nada. No vienen a satisfacer la voluntad de nadie ni a hacer lo que la persona quiere que haga. No, vienen a traer un mensaje de parte de Dios. Pero los ángeles fueron revelaciones que se daban hasta los apóstoles. Si un ángel se le presenta a usted, lo que le diga bien está conforme a la palabra de Dios, y lo que le diga es para usted, no para predicar con base en eso, para predicar para la palabra de Dios. O sea, en otras palabras, las revelaciones privadas que usted tenga de parte de Dios son para usted, para cada uno de nosotros, para mí. Si me dio una revelación es para mí, no para predicar con base en una revelación, porque Dios sigue hablando. Dios sigue hablando. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Pero cada revelación que nos hace a nosotros es para nosotros, para la iglesia, es lo que está aquí. Yo no puedo salir aquí porque el Señor me dijo que yo estaba caminando y el Señor me decía, no puedo hacer. Predico conforme a la palabra de Dios. Y eso es lo que tenemos que hacer todos, predicar siempre conforme a la palabra de Dios. Las revelaciones son para cada uno. Imagínense, cuando estaba comenzando el cristianismo, yo les comentaba una vez a mí me gustaban mucho los tenis. Yo tenía muchos tenis. Y en una reunión de la empresa, yo vi a un compañero que tenía unos tenis y yo veía unas pezuñas, como de diablo, cosas así, una cosa horrible. Y de ese día yo dejé de usar tenis, empecé a regalar tenis que yo tenía. Pero esa revelación era para mí, para quitar la idolatría que tenía los tenis. Yo no puedo poder predicar aquí que los tenis son del diablo. No, eso era para mí, para mí, para quitar esa idolatría. Entonces yo utilizar esa revelación privada para decirle a la iglesia, cometí un error. Yo predico lo que está en la palabra de Dios. Esa revelación privada era para mí. Así usted tendrá revelaciones privadas, son para usted. Para predicar, utilice la palabra de Dios. Nunca lo que el Señor le habla a usted. Lo que el Señor le dijo a usted es para usted y se muere en usted. Gloria a Dios. Entonces sigamos adelante. Entonces dice que fue a la hora novena que tuvo la revelación. La hora novena a las 3 de la tarde. Aprendamos a estudiar cómo aprendamos a significar, cómo discernimos el horario judío. El horario judío, el día comienza a las 6 de la tarde, a las 6 de la mañana. Luego, entonces, la primera hora es a las 7 de la mañana. Primera hora, 7 de la mañana. Segunda hora, 8 de la mañana. Así sucesivamente, hasta encontrar la hora novena, que es a las 3 de la tarde. ¿Sí? Así como se maneja el calendario judío. Entonces, este señor estaba orando a las 3 de la tarde. Entonces, vemos que el objetivo que él oraba, el objetivo de la aparición de ese ángel no era para producir fe, era para tratar un mensaje. Muchos fundamentan la fe por una aparición de algo divino, de una palabra de Dios. Nuestra fe no está fundamentada en apariciones, nuestra fe está fundamentada en la palabra de Dios. ¿Ven? Entonces, vemos que este ángel no le animaba a buscar el Espíritu Santo, no le visitó para decirle, Cornelio, tus pecados te son perdonados. O sea, el ángel no vino a eso. El ángel vino con una misión clara. ¿Qué le dijo? Tus oraciones y tu limosna han subido a memoria delante de Dios. Dice el verso 5, envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. El ángel no le reveló un nuevo evangelio. El ángel no le dijo quién era Jesucristo, simplemente le estaba diciendo quién iba a predicar el evangelio. O sea, busca a Pedro, que él te va a predicar el evangelio. Le señaló, ¿ya? Lo vemos como una doctrina por ahí que un ángel se le apareció a una persona y le reveló un nuevo evangelio, ¿sí? Como el Corán, que se le reveló a una persona, a Mahoma. Dice la tradición que Mahoma estaba sentado ahí en su casa y un ángel se le apareció el ángel Gabriel y le reveló el Corán. Eso está vetado por parte de la palabra de Dios. No reciba revelación de un ángel. Oye, ¿sí? Ese es mí también. ¿Perdón? También hubo otra revelación, se parece, con un ángel. Entonces, vemos que él siempre le dijo al ángel, tus limosnas y tus oraciones han sido subidas al cielo. O sea, Dios aceptó el servicio que le ofrecía a Cornelio. ¿Por qué? Porque él escuchaba la ley de Dios con obediencia. Dice el verso 6,
Ahora sí vamos al verso 6 del capítulo 10, dice, este posa, o sea, hablando de Pedro, este posa en casa de cierto Simón curtidor que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. ¿Qué era lo que tenía necesario, lo que tenía que hacer Cornelio? Escuchar el Evangelio. Porque él era una persona piadosa, él era una persona que oraba, daba limosna, o sea, era muy caritativa, pero le faltaba algo: recibir la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios dice, nadie se salva por sus buenas obras. Nadie se salva por sus buenas obras. Se salva por poner la mirada en Cristo. Entonces la gente estaba buscando quién iba a predicar la palabra de Dios, en el caso de Cornelio. Entonces es necesario que escucharan el Evangelio. Dice, o sea, las personas cuando empiezan a hacer buenas obras, son muy caritativas, oran, todas esas cosas, simplemente Dios las ve con agrado, pero todavía son pecadoras. Hay que predicarle a esa persona para que se arrepienta y busque al único que lo puede perdonar, que es nuestro Señor Jesucristo. Y eso fue lo que hizo, guiar a esa persona a Pedro. Pero se necesitaba que Pedro también recibiera la señal. Sigamos con el verso 7. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían. Me imagino que este devoto soldado fue el que le inculcó a Cornelio a que orara, que hiciera buena obra, le predicaba, en otras palabras, pero no le predicaba, me imagino que las normas judías, pero no el cristianismo. Por eso le decía el ángel que buscara a Pedro. Dice el verso 8, a los cuales envió a Jope después de haberle contado todo. Miren la humildad de este hombre. Era el líder de un grupo del ejército romano, y sin embargo les contó a las personas por qué mandaba a buscar a Pedro. Él tranquilamente le hubiera dicho, vayan y busquen a Pedro, pero no, él les explicó, les dijo por qué tenía que buscar, porque una vez se lo había presentado y necesitaba hablar con Pedro. De otra cosa dice que les envió a Jope después de haberle contado todo. O sea, esa era una persona muy humilde, no estaba obligado a dar explicaciones. Y eso es lo que el Señor quiere, que seamos humildes. O sea, era una persona que cumplía todos los requisitos para ser un hijo de Dios, pero le faltaba uno. ¿Qué era? Que se arrepintiera y buscara a Cristo. Sabemos que nadie se salva por obra. Él hacía buenas obras, era un buen candidato, o sea, era agradable él a los ojos de Dios, pero le faltaba algo. Y esa para lo que estaba impulsando el ángel. El verso 9 nos dice, al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. La hora sexta representa las 12 del día. ¿Por qué a las 12 del día? Porque los judíos acostumbraban a orar 3 veces al día. Oraban a la primera hora, a la hora sexta y al atardecer, a las 6 de la tarde, oraban ellos. Porque también era costumbre de todos los judíos hacer esas oraciones. Y saben que los judíos son muy religiosos. Es más, ellos andan con un tabelito debajo del brazo, un tapetico, sobre todo, más exactamente los árabes, los musulmanes. Y cuando les cae la hora a las 12 del día, ellos tiran su tapetico y se inclinan y empiezan a orar. ¿Cómo conocemos un árabe? ¿Qué es verdaderamente árabe? Tiene callo aquí. De tanto inclinarse al suelo, 3 veces al día lo hace, y por 1 hora. Orar. Fervientemente. Bueno, orar. Ellos van con el tapetito aquí. Se me dio un sobrino que vino allá ahora del Medio Oriente, pero un árabe lo ve con el tapetito aquí. Donde se lo coja ahora, van mirando el tapetito del sol y ahí mismo hacen su oración donde se lo coja. Igualito aquí con una oración. Bueno, sigamos. Vamos a poner que el verso 10 dice, y tuvo hambre, y tuvo gran hambre, y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Un éxtasis. La palabra éxtasis llama mucho la atención, y me fui a un diccionario precisamente especializado en palabras del Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, una exposición de Whitney, que es uno de los que más domina la parte de esa teología. Dice que éxtasis es una condición en la cual se desvanecía, oye bien, se desvanecía en tiempo pasado, la conciencia ordinaria y la percepción de las circunstancias naturales, y el alma quedaba solo sensible a la visión impartida por Dios. Ve la definición que está dando Will, que ya eso existía, ya no se da esa situación de éxtasis ahora. Todos tenemos que buscar a Dios de forma inteligente a través de la palabra de Dios. Esta es una revelación especial para un apóstol.
A veces entonces se trae esto ahora a la iglesia, que a mí se me presentó un ángel y se presentó una visión y yo vi cosas de eso, no va a suceder ya. Eso fue una situación especial para un apóstol, como situaciones especiales que le pasaron a los profetas. ¿Amén? Pero podemos utilizar esto que le pasó al apóstol Pedro que nos pueda pasar a nosotros. Claro que si yo quiero lo puede hacer, pero si lo hace es una visión para usted, no para la iglesia. Vemos que esta visión sí es para la iglesia. Entonces, tuvo gran hambre. Entonces, vemos aquí que esta es una condición muy especial que no se va a repetir, sobre todo para predicar a la iglesia. Si el Señor se la presenta a usted, es para usted esa revelación, no para la iglesia. ¿Ven? Digamos el verso 11 dice: y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las cuatro puntas era bajado a la tierra, en la cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz, levántate Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Pedro tenía bien claro que había alimentos que él no podía comer, los alimentos inmundos. ¿Cuáles eran los alimentos inmundos según la legislación, según la ley? Eran aquellos animales que no tenían pezuña en vida. Había una tabla establecida por Dios que los judíos no podían ingerir esa clase de alimentos. Y aquí vemos que Dios le está presentando una serie de alimentos y le está diciendo: mata y come, en visión, claro está. Y enseguida Pedro dice: no, Señor, yo no puedo comer eso. Eso va contra mis principios. ¿Qué hacemos nosotros de nuevos conceptos? No son aceptados fácilmente, ¿verdad? Sobre todo como nos ha enseñado la tradición. Y muchos conceptos hay en la iglesia evangélica cristiana en la actualidad que se siguen aceptando, aunque no se practiquen, pero se cogen como una gran verdad. Hay personas que uno le dice: la iglesia evangélica no está obligada a diezmar. ¿Cómo se le ocurre, hermano, decir eso? La iglesia evangélica debe diezmar. Y le pregunto: ¿tú diezmas? No diezmas. O sea, han aceptado el diezmo como una verdad, pero no diezman. Oye, ¿cómo será eso? Háblale contra el diezmo. No, ¿cómo se le ocurre, hermano? Tú diezmas, ¿no? ¿De qué estamos hablando? Ahora, si a usted, Señor, lo pone a diezmar, pues hágalo. Nadie lo prohíbe. Lo que está diciendo es que no es obligatorio para la iglesia, pero si lo quiere hacer, hágalo. Si el Señor se lo puso, hágalo. ¿Por qué se estableció el diezmo? Y esto no está en la práctica, pero vamos a hacer un recordar. ¿Por qué se estableció el diezmo? Era simplemente una porción del 10% que se decía al pueblo que tenía que estaba obligado a darlo a la iglesia, porque ellos acababan de salir de la esclavitud. Y como habían salido de la esclavitud, estaban acostumbrados a obedecer el orden. Dios les dio otra orden: dar diezmo para mantener la manutención de la iglesia, del templo. Pero no era en dinero, era en especie para que comieran los levitas y los sacerdotes. Ahora no. Ahora nosotros somos libres, no estamos en esclavitud, nos da libertad y que lo demos por amor. Y esa ofrenda que nosotros damos por amor puede ser superior al 10% si Dios te lo pone en el corazón. No estamos limitados a un porcentaje, puede ser el 10, el 20, el 30, el 40 o el 100% como hizo la viuda. Lo que quiero dar claro es que no es obligatorio dar, es como Dios pone en tu corazón. Pero sí, dar es bueno. En la medida que tú das, tú recibes, porque tú no lo das con intención de recibir nada a cambio, sino lo das por amor a la obra. Y Dios, como tú lo das por amor, Él te bendice. Pero si tú lo das esperando algo a cambio, el Señor no ve esa ofrenda. Así le pongas el nombre de tiempo, le pongas el nombre que tú quieras. Porque lo haces por obligación, no por amor. Pero nosotros no estamos en contra del dar, estamos en contra de obligar a las personas a dar, que es diferente. Y decirle a la persona que si tú no diezmas, eres maldito. Y se agarran de Malaquías 3:8 y dice: maldito soy con toda maldición, porque todos ustedes me han robado en los diezmos y en la ofrenda. No, Cristo se hizo maldito en la cruz del Calvario. No puedo decir a la persona que porque no dan diezmo son malditos, ¿no? Entonces, ¿qué se llevó Cristo en la cruz del Calvario? La maldición. ¿Ven? Dar es bueno y en la medida que usted puede y en la medida que usted haya puesto en su corazón. Pero cuando la Biblia dice: da como Dios puso en tu corazón, no se está hablando solamente de dinero, está hablando de ayudar a la persona, de predicar a la persona, de ir a la iglesia. A veces nos pudimos ir a la iglesia 2 horas, pero vamos 1 hora nada más, esperamos ya que se acabe nada más y llegamos a la iglesia. Entonces, no estás dando como disposición en tu corazón. De pronto te dispusiste en tu corazón ir a compartir con un enfermo y llevar la palabra de Dios y después lo dejaste y no fuiste.
No lo hiciste como lo hiciste a tu corazón, le estás probando a Dios. O sea, faltaste a tu palabra. La palabra de Dios dice, ante Dios o ante cualquier persona, más vale no prometer que prometer y no cumplir. Porque Dios te va a llamar a cuenta por eso. Por prometer y no cumplir. Cuando tú te pusiste en tu corazón, hiciste una promesa ante Dios de dar. Pero si no lo hiciste, ahí sí, está mal ante Dios. Pero lo importante es eso, que lo que vayamos a dar no es por obligación. No estoy contra el dar, sino contra el dar obligado. ¿Ven? Es diferente. Que eso es de la figura del bien, que se ha establecido. Tú no bien me le estás robando a Dios. ¿Cómo le voy a robar yo a Dios si Dios es el dueño del oro y la plata? Imposible robarle a Dios. Imposible. Sigamos. El verso 15 dice, del capítulo 10 de Hechos, volvió la voz a él la segunda vez, lo que Dios limpió no lo llames tú común. El verso 16, esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. O sea, vemos aquí como la visión que tuvo Pedro salió 3 veces ante Pedro y él todavía no la quería aceptar. Así son las tradiciones de las personas. Y a uno le predica a una persona sobre lo que dice la palabra de Dios y como va en contra de la tradición no la acepta. Dice, no, tú estás equivocado. Y uno le dice con la palabra, pero mira lo que dice la palabra, aplica lo que dice la palabra. No, no, la tradición es así. Imagínense que Pedro discutió con Dios. Tuvo Dios que mostrarle la visión 3 veces para convencer a Pedro. Y aún así todavía estaba renuente a hacerlo. Cuando le enseñanza, era verdad lo que decía Pedro, no podía hacer eso. ¿Cuál era la enseñanza para él? Era una nueva enseñanza. Ahora vamos a ver cuál era la nueva enseñanza. O sea, la visión de comer cosas que eran inmundas tenía una trascendencia espiritual, que iba a predicar a personas a las cuales la ley judía les estaba prohibido acercarse como eran los gentiles. Gracias por la aclaración, hermano. Entonces, lo importante es que se hizo 3 veces para que quedara bien grabado en la mente de Pablo. Confirmó la visión de Cornelio. Entonces, aquí está equiparándose la visión que tuvo Cornelio con el ángel y aquí la visión del lienzo que se le apareció a Pedro. ¿Pero qué? Yo lo que quería era unir las dos visiones para que los dos se encontraran. ¿Sí? Entonces, vemos que la revelación de cada uno era para cada uno de ellos. Claro que la visión que tuvo Pedro se le puede decir a la iglesia porque ese era el objetivo de Dios, que se le diga a la iglesia. ¿Cómo podemos cambiar nosotros nuestras propias tradiciones? Dice el verso 17, y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaba la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntaban por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Pedro estaba perplejo porque le estaban dando una orden que era contraria a sus concepciones, a su visión, a sus creencias. Estaba confundido. Cuando alguien nos dice algo contrario a nuestras creencias, quedamos confundidos, quedamos como a pesar que se lo estaba diciendo el mismo Dios. ¿Sí? Entonces, la llegada de los mensajeros explica el propósito de la visión. ¿Cuál era el propósito de la visión? Que Pedro hablara con personas gentiles. A los judíos les estaba prohibido hablar con gentiles. Es más, ellos creían que se contaminaban. Aquí la visión de Dios era para que hablara con los gentiles. ¿Qué eran los gentiles? Todo el mundo que Dios había limpiado, los alimentos que se le estaban apareciendo ahí a Pedro. Se estaba refiriendo a eso. El verso 18 dice, y llamando, preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo al Espíritu, he aquí 3 hombres te buscan. O sea, el Espíritu le reveló. ¿Cómo le reveló el Espíritu eso? Pues la Biblia aquí no dice cómo lo hizo. Ignoramos cómo le habló el Espíritu a Pedro. Nosotros podemos arguir cómo lo hizo. O sea, que es misterio que Dios nos revela. Y los que no revela son de Él. Y los que nos revela traen su palabra y son para nosotros. Amén. No revela cómo la habló, pues no decimos nada sobre eso. Nos quedamos quietos. Entonces, luego le dice, levántate, el Espíritu le dice, levántate pues y desciende y no dudes, así como ya había dudado allá con el lienzo, que había dudado 3 veces, y le repite, no dudes ir con ellos, porque yo los he enviado, dice el Espíritu. O sea, el Espíritu le habló a Pedro, le dijo, no dudes de ir con ellos. ¿Qué significa eso? Que así es la fe nosotros no podemos poner en duda. Y de lo que nos dice Santiago 1.6, pero no quite el dedo ahí de ellos 10.20 que vamos a seguir ahorita. Santiago 1.6,
por respeto a la duda. ¿Qué pasa cuando nosotros dudamos la palabra de Dios? Vemos la palabra de Dios, pero dudamos de aplicarla muchas veces en nuestra vida. Santiago capítulo 1, verso 6. Amén. Santiago capítulo 1, verso 6 dice: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Entonces vemos aquí cuando el Señor nos da una orden a través de la palabra, no una revelación. Dios habla con revelación, por eso es para cada uno de nosotros, pero nos está hablando con la palabra de Dios, tenemos que aplicarla. Eso es la fe, creer en lo que está aquí en la palabra de Dios, aunque no veamos los resultados. A veces nosotros nos basamos más en los resultados, creemos más en los resultados que en lo que dice la misma palabra de Dios. Si alguien se levanta aquí y sale, el Señor te dice, creemos más lo que esa persona dice que lo que dice la palabra de Dios. Aunque lo que esa persona diga, el Señor le dice, vaya contra lo que dice la palabra. Nada porque se levantó en un momento de éxtasis, así, moviéndose para allá y moviendo los ojos, volteando los ojos. Eso lo convierte en doctrina. Y lo convierte en doctrina. Esa persona tiene el Espíritu Santo. Yo he visto tantas cosas en el internet de personas que supuestamente hablan el nombre de Dios y empiezo a repasarlo con la palabra de Dios. Contradice completamente lo que dice la palabra. Te basas en la palabra de Dios, no porque te diga que el Señor te dice. Yo he visto muchos errores en ese Señor te dice. Y pobrecito, hay que orar por esas personas que utilizan el Señor te dice, cuando el Señor no habla. Y si el Señor algo, Él hablará a esa persona que lo está diciendo, no para que te lo diga. Y mucho menos ridiculizarla. Oye, deja el marido que tiene, no sé. Oye, para ridiculizar a la persona en la misma iglesia. Así lo dice. Arrepiéntete lo que estás haciendo. Deja esa falda que no estás usando, que no estás ridiculizar a una persona. El Señor te dice que lo dejes. Entonces, saber ridiculizar a la persona. Si el Señor me lo revela a mí, yo tengo que orar por esa persona. Es lo que me toca a mí. Y o llamar a la parte y digo, oye hermano, ¿qué pasa? Pero aparte a ella. No decírselo en público. Porque eso es ridiculizar a la persona. Y la palabra de Dios no ridiculiza a nadie. La palabra de Dios da aliento. Amén. Lleva a la persona al arrepentimiento, pero no a sentirse acongojada ante la iglesia. Entonces aprendamos a escuchar la voz de Dios. ¿Cuál es el objetivo de la voz de Dios? De que usted se sienta bien ante la presencia de Dios, que se arrepienta. Pero no lo lleva a pelear con su pareja, ni mucho menos. Yo he visto muchos, el Señor te dice que llevan a la pelea. Eso no viene de Dios. Entonces aprendamos a escuchar la voz de Dios. El objetivo de la palabra de Dios siempre es llevarnos al arrepentimiento. Siempre ese es el objetivo. Nunca que usted se sienta mal. Bueno, entonces sigue diciendo la palabra de Dios en el verso 21, capítulo 10, verso 21. Entonces Pedro descendió a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio y les dijo: he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Pedro entendió que Dios le iba a enseñar alguna nueva verdad para Pedro. Dios le había enviado 3 hombres que él tenía que ir con él o ir, no tenía otra opción. Estaba obligado a ir con él. Entonces ahí sí no vaciló Pedro. Vaciló con que le mostraron la comida que le estaban obligando a comer, que él sabía que no podía comer porque era judío. Pero después entendió, quiere decir que vaya con los hombres. Bueno, entonces voy con los hombres. Porque los vio que no eran judíos. Porque los judíos se conocen por la vestimenta. ¿Cómo distinguió el que no era judío por la vestimenta? Los judíos se caracterizan porque usaban flecos, utilizaban de esquilín, no sé, una cosa que se ponía en el dedo. Utilizaban la vestimenta, se conocía al judío. Acuérdense la mujer samaritana. La mujer samaritana descubrió que Jesús era judío. Pero no porque Jesucristo llevaba un letrero de soy judío, sino por la vestimenta. Digo, ¿cómo tú siendo judío me hablas a mí siendo samaritana? ¿Tú descubrió por qué? Por la vestimenta. Por la vestimenta se descubrieron el judío. Sigamos entonces el verso 22 del capítulo 10. Ellos dijeron: Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces vemos aquí que precisamente le está demostrando que tenía que ir con ellos para predicarle a alguien, y obviamente como apóstol él se animó enseguida ahí porque ese es el objetivo de él. Pero no porque estas personas hablaron
que venían de parte de un ángel había revelado, no porque él también había tenido una visión. Si alguien dice, el Señor me dijo, como una vez pasó en una iglesia, le dijeron a una muchacha, un muchacho le dijo, el Señor me dijo a mí que tú vas a ser mi esposa. La respuesta más obvia, esperemos que el Señor me lo confirme. Así pasa aquí, el Señor habla a uno y también habla al otro, y lo confirmó para qué, para unir. Igualmente tenemos que hacer nosotros. Entonces, ¿cómo recibimos el Evangelio? No por revelación de un ángel, no por visión, sino por predicación de la palabra de Dios. Y eso es lo que el Señor estaba buscando, que se uniera Cornelio con Pedro para que Pedro le predicara, porque la única forma de conocer el Evangelio es a través de la predicación, no por milagros, no por apariciones de ángeles, no por que usted se haya sanado una enfermedad, no porque haya recibido un empleo, usted va a ser salvo, va a ser salvo nada más por la predicación de la palabra de Dios, porque ahí viene Cristo a través de la palabra de Dios, porque la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Los milagros no convierten a nadie. Los milagros siempre causan admiración, todo. Lo único que convence y convierte a las personas en la predicación de la palabra. Y a eso nos ha llamado Dios. No a hacer milagros, ni a ser milagreros. Dios nos llamó a predicar la palabra de Dios. Dijo, y por todo el mundo y hacer milagros. Predicar el Evangelio. Nos llamó a predicar el Evangelio. Los milagros no los puede hacer sin que nadie ore por ellos. Dios puede hacer un milagro a una persona sin que nadie ore ni que nadie le ponga la mano. Pero lo que no va a permitir Dios es que una persona se convierta si no le predica. Porque a Dios le plació, no es que Dios no lo pueda hacer, sino que a Dios le plació que las personas se conviertan nada más por la locura de la predicación de la palabra de Dios. Para eso es que nos necesita nosotros Dios. Y para eso estamos yendo a una iglesia, para prepararnos a predicar a otras personas, a dar por gracia lo que hemos recibido de gracia. Ese es el objetivo por el cual nos reunimos. Nos reunimos para adorar a Dios, para conocer más de Dios y para llevar esa palabra a otras personas. No es por otra razón, ese es el principal objetivo. Entonces, sigamos el verso 23. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó. Momento histórico. ¿Cómo así que un judío hospeda a unos gentiles y sobre todo romanos? Eso es un momento histórico. Imagínate todo el mundo, los demás judíos murmurando. Mira, Pedro dejó entrar a su casa a unos gentiles y romanos. Un momento histórico, cambió la costumbre de la vida pasada. Un judío recibiendo a gentiles. Eso fue, me imagino, un hecatombe por allá. Entonces Pedro dice la palabra de Dios más adelante, el verso 23 dice, y al día siguiente levantándose se fue con ellos y les acompañaron algunos de los hermanos de Jope. O sea, Pedro se fue con otros judíos. Pero ¿por qué ese Pedro se fue con otros judíos? Porque Pedro necesitaba que fueran testigos con él, para que no fueran a murmurar de lo que él estaba haciendo. Él se llevó otros testigos. ¿Cuántos testigos llevó Pedro? Llevó 7. ¿Por qué digo que llevó 7? La misma palabra lo dice. Por favor, me acompañen más adelante, Hechos 11:12. Hechos capítulo 11, verso 12 dice, y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos y entramos en casa de un varón. O sea, fueron 6 testigos con Pedro. Entonces, primero Pedro, ¿qué hizo? Le explicó a esos 6 testigos para dónde iba. Lo mismo que hizo Cornelio. Fíjense usted que está equiparando Cornelio con Pedro. Les explicó para dónde iba y les pidió a esos 6 que lo acompañaran a él. Y van a ver las consecuencias de llevar a 6 personas a que lo acompañaran. No sé, cualquier grupo de personas que hubiera llevado a Pedro, no la consecuencia de ello. Él tomó 6 testigos. Sabía que sería criticado por andar con gentiles. Por eso se llevó testigos de lo que él iba a hacer. Sigamos ahora el verso 24 del capítulo 10. Estamos entrando al clímax de la enseñanza. Cómo predicar el evangelio a una persona que te pide que le prediques. Dice, al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos íntimos. Cornelio quería compartir la bendición de recibir a un apóstol, nada menos al apóstol Pedro, que era el líder de los apóstoles. ¿Ven? Entonces él reunió una cantidad de sus parientes más cercanos, y como era un hombre justo y dadivoso, tal hombre tiene buena influencia, o sea, lo que él decía se hacía enseguida inmediatamente. El verso 25 dice, cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirlo
y postrándose a sus pies adoró. ¿Qué es adorar? Rendirle culto a Dios, es adorar. O sea, Pedro obviamente iba a rechazar. Pero adorar es un acto que solamente se le hace a Dios. Aquí vemos que se le está haciendo a Pedro. Adorar es un acto que solamente se le hace a Dios. ¿Cuáles son los actos que se le pueden hacer a Dios para adorar? Como el de cantar, el de predicar, es un acto de adoración. El de orar es un acto de adoración a Dios. La cena del Señor, ofrendar es un acto de adoración a Dios. Pero ¿qué hizo Pedro? Cuando esta persona se le tiró a los pies a adorarlo, miremos lo que dice el verso 26. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo soy hombre. Pedro no permitió que lo adorara. Y supuestamente Pedro es el primer papa, según la Iglesia Católica. Pero este papa que hay ahora sí acepta que lo adoren. Le besen el anillo, se le postren a los pies. Y Pedro, si Pedro era el primer papa, Pedro no permitió que lo adorara. No fue el primer papa. El primer papa supuestamente, que es Pedro, no permitió que lo adorara. Este sí acepta que lo adore. Entonces, no fue el primer papa Pedro. El primer papa fue el que inventaron nosotros. Entonces Pedro no fue el primer papa, porque Pedro no aceptó adoración, ni que le besaran el anillo. Amén. Sigamos diciendo qué dice la palabra de Dios en el verso 27. Y hablando con él, entró y ayudó a muchos que se habían reunido. O sea, ya estaba la gente esperando. Miren la influencia de Cordero, poder de convocación. Llamó una cantidad de gente. Claro, era un tipo muy dadivoso, una persona que tenía un carácter fuerte y además tenía dos demandas. Era un líder en donde él andaba. Dice la palabra de Dios en el verso 28. Y les dijo, vosotros sabéis cómo abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, que está hablando la ley. La ley había establecido barreras, que un judío no se podía acercar a un gentil. Entonces él empieza a hablar de la barrera esa. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. O sea, Cristo quitó las barreras, porque ante Cristo, cuando nosotros nos convertimos en Cristo, entre Cristo no hay judío, no hay gentil, no hay mujer, no hay hombre, no hay divisiones de sexo, de raza, de política, nada de eso. Cristo somos uno solo. Sigamos con el verso 29. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. ¿Será verdad que él hizo eso? Cuando se le apareció el lienzo, él dudó, ¿verdad? Pero tuvo que aparecerse el lienzo 3 veces. Pero cuando el Señor le dijo que tenía que ir, enseguida se levantó. Que llegaron 3 hombres a buscarle, enseguida se levantó, corriendo, ¿sí? O sea, él obedeció inmediatamente, no a la visión, sino al significado de la visión. A la visión le dijo que no, sí, dudó, pero al significado de la visión sí corrió inmediatamente. Eso es lo que tenemos que mirar nosotros. El objetivo espiritual de cualquier visión o revelación que nosotros tengamos, siempre hay que mirar el objetivo espiritual. Por lo menos en el caso de los tenis que se veían unas pezuñas, el objetivo espiritual era que dejaran la idolatría. No era que los tenis son pezuñas, ni mucho menos. Entonces no tiene ningún problema. Era el problema que la persona tenía con respecto a los tenis. Entonces hay que buscar el significado espiritual de la revelación. Siempre tiene un significado. Entonces Pedro obedeció inmediatamente, no a la visión, sino al significado de la visión. Sigamos el verso 29, ahí mismo dice, así que preguntó, ¿por qué causa me habéis hecho venir? El verso 30 dice, entonces Cornelio dijo, hace 4 días, entonces empieza a explicar lo que le sucedió. Hace 4 días que estaba yo a esta hora en ayunas y a la hora novena, mientras oraba en mi casa, vio que se me puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente. Y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída y tu limosna han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor junto al mar, y cuando llegue él te dirá, él te hablará. Así entonces le dice ahora Cornelio, así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír lo que Dios te ha mandado. ¿Usted qué haría cuando una persona dice así? Dios mandó por ti, ahora no sé qué me vas a decir tú, pero Dios tú me vas a decir algo a mí. ¿Qué hace usted?
Se pone a cantar. Vamos a hacer una alabanza. Le leemos un versículo. ¿Cuál de esos será? Nos podemos orar. Vamos a orar. Vamos a orar conforme a la palabra de Dios, no conforme a la tradición, ojo. ¿Qué dice la palabra de Dios que tenemos que hacer? Cuando una persona nos busca porque quiere conocer de la palabra de Dios, ¿qué hacemos? Cantamos, le leemos un versículo, oramos. La palabra de Dios en todas partes nos dice qué tenemos que hacer. ¿Qué debemos hacer? Miren, ¿cómo predicaba Jesucristo? Él utilizaba las circunstancias. Si estaban con unos niños, entonces decía Dios, deja a los niños que vengan a mí. Si usted no se hace con un niño como estos, no puede entrar al reino de los cielos. O sea, utilizaba las circunstancias para predicar. Cuando Pedro estaba pescando, le decía, te voy a hacer pescador de hombres. Cuando estaba con la mujer samaritana, tú estás sacando agua y te voy a dar agua de vida. Utilizaba las circunstancias que estaban, o sea, no cogía y cambiaba la situación arbitrariamente, no, utilizaba las circunstancias y llevaba a las personas a él. Ahora vamos a ver qué hizo Pedro. O sea, cómo predicar. Por eso la enseñanza se titula cómo abordar a una persona cuando quiere que le prediquemos de Cristo. Miremos lo que hizo Pedro, hagamos lo que hizo Pedro, porque él nos está enseñando. Acuérdense que Pedro es uno de los pilares de la iglesia, el principal pilar de la iglesia después del apóstol Pablo y de nuestro Señor Jesucristo, obviamente. Vamos a ver qué hizo Pedro. Vemos qué hacemos normalmente nosotros. Empezamos a orar, otros empiezan a cantar, otros vamos a leer un versículo. Vamos a ver qué hizo Pedro. Sigamos con el verso 34. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, ¿por qué abrió la boca Pedro? Porque es una solemne forma de empezar a enseñar. Así hacía nuestro Señor Jesucristo. Miremos lo que dice Mateo 5.2, sin quitar el dedo de ahí. Mateo 5.2. ¿Cómo empezaba a predicar nuestro Señor Jesucristo? Siempre abriendo su boca, porque tenemos que abrir la boca para predicar, obviamente. Mateo 5.2 dice, y hablando de nuestro Señor Jesucristo, y abriendo su boca les enseñaba diciendo, o sea, comenzaba la enseñanza abriendo su boca. O sea, una forma solemne de empezar a enseñar. Sigamos con el verso 34 del capítulo 10, dice, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Mire cómo comenzó a predicar Pedro. En verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Esto lo está diciendo Pedro. O sea, está bien, él se acuerda de su visión, de la visión que tuvo allá, la visión que tuvo Cornelio con el ángel, y él dice, bueno, este es un gentil, yo soy judío. El Señor me unió a un judío, yo soy judío, me unió a un gentil. Dios no hace acepción de personas, empieza a utilizar lo que está sucediendo en ese momento. ¿Sí? No se puso a cantar, no se puso a orar, no se puso a los versículos, miró las circunstancias. Oye, tremendo lo que el Señor está haciendo aquí, uniendo a un judío a un gentil, y se basa en ese hecho. Sigamos lo que dice el verso y aprendamos cómo se debemos abordar a una persona. El verso 35 dice, sino que en toda nación sagrada del que teme y le hace justicia, y hace justicia. O sea, le está diciendo a Cornelio, tú estás haciendo bien, tú haces buenas obras, temes a Dios, haces justicia. Pero te falta algo, conocer el Evangelio. ¿Sí? Lo alaba. Alabar, tú puedes alabar a una persona. Ahí estaba alabando Cornelio, estaba sacando las buenas obras. Alabar no quiere decir que, si usted alaba a una persona, no quiere decir que está en idolatría. Alabar no es idolatría. Alabar es reconocer las buenas obras de una persona. Además, cuando nosotros estamos predicando la palabra de Dios, y estamos predicando a Cristo, estamos alabando a Dios, porque estamos hablando de lo bueno de Dios. Pero si yo estoy hablando, por lo menos del señor Alberto, yo hablo de las cosas buenas de Alberto, estoy alabando, pero no estoy adorando, que es diferente. Entonces, él empieza a alabar a Cornelio. Así tenemos que comenzar nosotros a pedir. Vemos un idólatra, a alabar la circunstancia de él. Él ama a Dios, busca de Dios, pero está por el camino incorrecto. Tú amas a Dios perfecto, estás buscando de Dios, pero el verdadero camino no es por el que tú estás, mira, el camino es Cristo. Basarse en las circunstancias. Sigamos. Entonces, Dios ama a todas las personas. ¿Y en qué se deleita a Dios? Se deleita a las personas que le temen, o sea, que lo respetan a Dios y que hacen justicia. Sabemos que Dios ama a todas las personas,
lo que quiso decir Pedro. Miren con la enseñanza de Pedro. Dios quiso decir, Dios ama a todas las personas, a todas, pero se deleita en los que hacen justicia y en los que le temen a Él, o sea, que respetan a Dios. Y eso hacía Cornelio. Era muy especial para Dios. Y como era muy especial para Dios, Dios lo quería salvar. Y la única forma de salvarlo era que alguien le predicara. Y era gente. ¿Ah? Y era gente. Entonces por eso Pedro comienza diciendo, oye, tú eres una persona que le teme a Dios y hace justicia. Así lo dice el verso 35, ¿verdad? Dice, sino que toda nación se agrada del que teme y hace justicia. El caso de Cornelio. Y el verso 36 dice, Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es el Señor de todos. Y el verso 37 dice, vosotros sabéis lo que se divulgó en toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que se predicó en Juan. Entonces empieza a decir, mira, hay uno del que desde el Antiguo Testamento se venía predicando y terminó en el último de los profetas, que es Juan el Bautista. Juan el Bautista fue el último profeta, aquí lo está diciendo, ¿verdad? Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Y el verso 38 dice, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con el poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. En otras palabras, dijo que Dios, que todas las personas están enemistades con Dios, tanto judíos como gentiles, pero que se predicó sobre la llegada de los profetas hasta Juan. O sea, todos los profetas del Antiguo Testamento hasta Juan estaban predicando a Jesús. El único profeta que señaló directamente quién era Jesús fue Juan. Dios fue el que dijo, he aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. Los otros simplemente lo señalaban, vendrá. Este lo señaló, he aquí el último profeta. No hay más profeta en la actualidad. Entonces dice, fue ungido por el Espíritu Santo e hizo prodigios y señales. O sea, se mostró como lo habían predicado, como lo habían anunciado. Hizo prodigios y milagros. Que también fue crucificado, pero que resucitó al tercer día. Así como lo dice el verso 40. Vamos a saltar el verso 40 del capítulo 10. Dice, y a este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase. Entonces empezó a hablarle de Cristo. Pero fíjese usted que partió de las circunstancias en las que se encontraba Cornelio. ¿Qué? ¿Cornelio qué estamos hablando? Sí, todas las circunstancias que estaba Cornelio, que era una persona que obedecía a Dios, que le temía a Dios, que hacía buenas obras, pero que le faltaba algo, conocer a Cristo. Entonces empieza a predicar de Cristo, quién era Cristo, que resucitó el tercer día. Y el verso 43 nos dice, de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que le creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Eso estaba profetizado, de que el que creyera en Cristo iba a ser perdonado de sus pecados. Miren lo que nos dice Zacarías 13, verso 1. Y también lo dice Isaías, también lo dice Malaquías, Jeremías también lo dice, pero vamos a centrarnos en Zacarías. Zacarías capítulo 13, verso 1. Amén. Dice, en aquel tiempo, o sea, en el tiempo que venga Jesús, habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. O sea, ya estaba hablando de que cuando viniera aquel día, el día de Jesucristo, cuando viniera Jesucristo, vendría para la purificación del pecado y de la inmundicia, que es precisamente lo que está diciendo aquí. De este dan testimonio todos los profetas, que los que en él creyeran recibirán perdón de pecado. Entonces, ¿a qué le faltaba a Cornelio? Recibir el perdón de pecado. Porque era muy amado Dios, era muy valioso para Dios por sus buenas obras, por todo lo que hacía, pero desafortunadamente por obras nadie se salva. Porque la salvación es por fe. Pero la fe sin obras es muerta. Miren lo que nos dice la palabra de Dios. Sigamos al verso 44 del capítulo 10 de Hechos 10, verso 44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. El Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. ¿Por qué? Porque ya habían recibido a Cristo. La única forma de recibir el Espíritu Santo es cuando nosotros recibimos a Cristo. Y cuando nosotros estamos recibiendo una predicación sobre Cristo, estamos recibiendo el Espíritu Santo. ¿Saben ustedes? Usted ahí está recibiendo el Espíritu Santo. Yo también lo estoy recibiendo. Todos lo estamos recibiendo. Cuando recibimos a Cristo conforme a las Escrituras. Dice la palabra de Dios que creen y conforme a las Escrituras. O sea, cuando se predica conforme a las Escrituras, como está aquí,
recibe usted la bendición del Espíritu Santo. La presencia del Espíritu Santo está en su vida. Entonces, eso es importante que tengamos en cuenta. O sea, que mientras Pedro hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el Espíritu Santo. El verso 46 del capítulo 10 dice: porque los oían que hablaban en lenguas y magnificaban el nombre de Dios. Ahora, ¿una persona que recibe el Espíritu Santo necesariamente tiene que hablar en lenguas? No. ¿Por qué no? Sencillamente porque el don de lenguas, las personas, Dios permite que una persona hable en lenguas, pero es para convencer a los incrédulos. El crédulo no necesita oír ni siquiera lengua. El crédulo no necesita oír nada más que la palabra de Dios, no necesita ver nada más que oír la palabra de Dios. Miren lo que nos dice la palabra de Dios. 1 Corintios 14, 22. Para que usted no se deje meter gato con liebre. Que la persona que no habla lengua no tiene el Espíritu Santo. Falso. Usted puede tener el Espíritu Santo y no hablar en lengua. 1 Corintios 14, 22. Ese es el movimiento carismático que sale mucho ahora mismo. Que si usted no brinca, no patalea, no habla en lengua, usted no tiene el Espíritu Santo. Es falso. Usted puede estar tranquilito y sentadito sin nadie tener el Espíritu Santo en su vida. 1 Corintios 14, 22 dice: así que las lenguas son por señal, no para los creyentes, sino para los incrédulos. Pero la profecía no es para los incrédulos, sino para los creyentes. Entonces, estas personas hablaron en lengua para señal, ¿para qué? Para los 6 judíos que estaban acompañando a Pedro, para que vieran que sí habían recibido el Espíritu Santo, una señal. Porque los judíos que estaban acompañando a Pedro no creían que esos gentiles habían recibido el Espíritu Santo. Entonces tuvieron que hablar en lengua para que se convencieran, o sea que eran incrédulos. Si usted necesita ver señales, usted es un incrédulo. Usted necesita ver señales para creer que el Espíritu Santo está en su vida. Usted necesita simplemente obedecer la palabra de Dios, creer en Cristo como dice la Escritura, y el Espíritu Santo está en su vida. ¿Amén? ¿Amén o amén? Amén. Entonces, la palabra de Dios nos dice cómo recibimos el Espíritu Santo, creyendo en Cristo como dice la Escritura, no manifestándose ni haciendo torconciones, movimientos todos raros, ni hablando de lengua, contorsiones, ni hablando de lengua, sino creer en Cristo como dice la Escritura. Ellos hablaron en lengua, pero era para que les sirviera el testimonio a los judíos que iban con Pedro, que no creían que los gentiles recibían el Espíritu Santo. Nosotros no necesitamos ver a nadie hablar en lengua para creer que tiene el Espíritu Santo. Es más, nosotros tenemos que mirar si otro lo tiene o no lo tiene. Usted entráquese usted mismo, cada uno. Mírese a sí mismo, no mire al otro. Sigamos el verso 47. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que estos sean bautizados? Para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo, también como nosotros. ¿Por qué hizo esta pregunta Pedro? Porque buscaban los 6 judíos ahí, estaban pendientes de que si era o no era. Entonces, ustedes lo pueden impedir. No vieron hablar en lengua. Pero dijeron: no, no podemos impedirlo porque hablaron en lengua. Era incrédulo. Ustedes los bautizaron en agua. Pero no es requisito que una persona se bautice en agua y después se arrepienta, o se arrepiente y después se bautice en agua. El orden no interesa. Usted puede recibir el perdón de pecados si se bautizado en agua, y el perdón de pecados si usted ha recibido el bautismo del Espíritu Santo, o sea, el bautismo que hace Cristo. Y el otro bautismo en agua es independiente del orden. ¿Cuál de los dos es primero? Dios es soberano y Él hace como Él quiere. Una persona puede recibir el bautismo en agua y no haber recibido el bautismo del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el bautismo en agua no da salvación. El que da salvación es el bautismo en Cristo. ¿Y cuál es el bautismo en Cristo? Cuando usted acepta a Cristo en su corazón como Señor y soberano, obedece su palabra, lo busca como dice la Escritura, usted recibe el Espíritu Santo en su vida. Y ese es el que da salvación y perdón de pecado. Y ese perdón de pecado usted puede recurrir a esa fuente inagotable cada vez que peca. Lo que pasa en la cruz. Lo que pasa en la cruz. Exactamente. El que estaba en la cruz no se bautizó en agua y fue salvo, porque él aceptó a Cristo como dice la Escritura, o sea, lo reconoció como Dios. El verso 48 del capítulo 10 dice: y mandó bautizarle en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase algunos días. Ojo que dice, tú
mandó que lo bautizaran en el nombre de Jesús. No quiere decir que el bautismo se hace en el nombre de Jesús, sino que lo mandó que se bautizaran como ordenó Jesús. ¿Y cómo ordenó Jesús? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces aquí se basa en una doctrina de decir, no, que el bautismo es en el nombre de Jesús. O sea, ahí dice, en el nombre de Jesús, el bautismo que ordenó Jesús. Y Jesús ordenó que se bautizaran a las personas en agua en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Pedro no puede ir sobre esa orden de Jesús. ¿Amén? Entonces, el bautismo en agua se hace en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero el otro bautismo, que es el bautismo de Jesús, que es el de perdón de pecado. Y ese bautismo siempre tenemos que recurrir todos nosotros, porque de una u otra forma pecamos, ya sea de pensamiento, de hecho. A veces vemos una moto por ahí que se devuelve, me va para acá, ya estamos pensando en algo tipo, ¿cuánto nos es? Claro, Cornelio fue bautizado antes, yo fue bautizado en el Espíritu, fue bautizado en el Exacto. No hay orden para cualquier orden. Entonces, ¿cómo tenemos que predicar a una persona? Concluyamos con las circunstancias que estén pasando. Si está en un momento de carnaval, hable de los carnavales, boom, 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 y mande la conversación llevando toda la conversación a los pies de Cristo. Pero no cambie de conversación bruscamente. Utilice las circunstancias para que esté pasando. ¿Qué hizo Pedro aquí? Utilizó las circunstancias. El hecho de que Dios había llamado a predicar a los gentiles, él se basó en eso. Y le dijo a los gentiles, mira, tú eres buena persona, tú haces buenas obras, pero